¿Qué tal? Este es el segundo vídeo del séptimo tema de la asignatura Psicología del Trabajo y de las Organizaciones. Este séptimo tema se titulaba, como recordaréis, Poder, Conflicto y Negociación en Organizaciones. Y bueno, como su propio título indicaba, pues se podía dividir en tres partes. En el día anterior, en el vídeo anterior, vimos Poder en Organizaciones y hoy vamos a ver Conflicto en Organizaciones. Las referencias que he utilizado para la preparación de este vídeo son las dos que tenéis aquí, al igual que en el epígrafe anterior de Poder en Organizaciones he utilizado el capítulo 6 del manual de Martínez Turo y colaboradores, y luego lo he complementado con el capítulo número 15 del libro de Robbins y Judge, Comportamiento Organizacional, en su edición 13ª. Este vídeo lo voy a dividir en 7 partes. Primero vamos a hablar de lo que es el conflicto, una definición de conflicto. Luego, cómo ha ido evolucionando el concepto de conflicto a lo largo del tiempo, sobre todo su valoración también. Luego veremos algunas perspectivas teóricas sobre el conflicto muy generales y luego ya un par de modelos teóricos específicos sobre el conflicto. Y después de esto volveremos sobre algo de lo que vamos a hablar en la definición de conflicto y en las transiciones del concepto de conflicto, que son qué aspectos funcionales y disfuncionales podemos encontrar en el conflicto. A partir de aquí veremos algunos tipos de conflicto en base a una serie de criterios y por último un modelo sobre las fases del conflicto. Bien, pues empezamos con definición de conflicto. Aquí, os voy a leer una definición que he escogido de entre muchas que he leído, la he cambiado un poco y como veréis, luego cuando os hable de algunas características del conflicto, pues muchos elementos se van a repetir. Bueno, leo y os cuento los 2 o 3 aspectos fundamentales que hay que tener en cuenta. Entonces, el conflicto se puede definir como una percepción, esto es importante, percepción de oposición o incompatibilidad potencial que no necesariamente está fundamentada en bases realistas o objetivas, repito, percepción de oposición e incompatibilidad, que se produce entre dos o más partes implicadas a nivel cognitivo y afectivo y cuyo resultado tiene consecuencias para las partes y para sistemas más amplios. Es decir, aquí lo que tenemos es una parte observable y una parte no observable del conflicto. Lo importante es la parte no observable, la parte psicológica. El conflicto tiene que ser al menos psicológico. Y obviamente se asume que dicho conflicto psicológico tiene algo que ver con la realidad objetiva. Se asume que eso es así, pero tiene que haber una percepción de oposición o incompatibilidad. Si no hay esa percepción, no hay conflicto. Da igual cómo sean las condiciones materiales. Esto me recuerda a esto que se decía a veces, ¿no? Que no se puede pecar si no se tiene conciencia de pecado. Bueno, pues esto es igual. Si no se percibe conflicto, no hay conflicto. Da igual lo que exista, las injusticias que se den entre las partes, etc. Tiene que haber esa percepción. Entonces, obviamente habrá una dimensión no observable, que es lo perceptivo, y una dimensión observable, que es un poco más lo objetivo, o sea, aquellas condiciones materiales o conductuales que sí se observan, que sí son objetivas y que están relacionadas con esa percepción. Este conflicto, al igual que pasaba con lo del poder y con muchos otros puntos de esta asignatura que hemos visto, se da en los 3 niveles de análisis: entre 2 individuos, entre grupos, entre organizaciones. Y también se puede dar entre cualquier combinación de estos, obviamente. Se puede dar entre una organización, un individuo, etc. Pero bueno, vamos a hablar de conflicto interpersonal, intergrupal e interorganizacional. Y por último, y esto enlaza con lo que vamos a ver ahora, hay que decir 2 palabras acerca si el conflicto es algo positivo o es algo negativo, si es algo deseable o es algo indeseable. Bueno, pues lo que hay que decir es que tradicionalmente el conflicto se ha visto como algo indeseable y de hecho
aunque académicamente esto ha sido totalmente superado, a día de hoy yo creo que la visión general y lo que se nos dice incluso a veces desde las instituciones, desde los medios, es que los conflictos hay que evitarlos, como que son malos. Bueno, ¿y esto por qué? Bueno, pues sí, hay ciertos elementos observables que son indeseables y que son consecuencia de conflictos. Dentro de lo que son las organizaciones propiamente dichas, pues por ejemplo, obviamente organizaciones donde hay muchos conflictos interpersonales o con la organización en sí, pues vemos que habrá más absentismo, vemos que hay pues menos cohesión grupal, un clima peor de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que el hecho de ver el conflicto como algo negativo tiene algún tipo de sentido. ¿Qué pasa? Que una percepción que se tiene ya, bueno, no hoy día, sino desde hace ya bastante, es que el conflicto es algo inevitable. Obviamente, si todas las personas que trabajamos en la organización somos diferentes y las coaliciones de personas que se formen son diferentes y las organizaciones son diferentes, pues no tiene mucho sentido esperar que no vaya a haber ningún tipo de incompatibilidad nunca respecto a sus metas, sus planes, programas, usos, costumbres, etcétera. Claro que va a haber algún tipo de incompatibilidad en alguna ocasión. Entonces la cuestión es, asumiendo que esto es así y que el conflicto al final es algo inevitable, pues de lo que se trata entonces es de ver cómo gestionar dicho conflicto cuando aparezca y de cómo maximizar aquello que pueda tener de funcional. ¿Qué cosas puede tener del conflicto de funcional? Bueno, eso lo veremos después, tampoco me quiero enrollar aquí con esto, porque hay un punto sobre esto, sobre aspectos funcionales y disfuncionales, pero básicamente el conflicto puede dinamizar la organización, puede sacar a relucir ciertos aspectos que había que mejorar, y obviamente aquí de lo que se tratará entonces no es tanto de que no haya conflicto, a veces incluso se puede hasta favorecer, sino controlar su intensidad, y esto es lo más importante. O sea, de lo que se trata no es de que no haya conflicto, sino que este conflicto esté a un nivel de intensidad lo suficientemente bajo o controlado como para que aquellos aspectos más destructivos del conflicto no se terminen por materializar. Entonces, relacionado con esto, pasamos a este punto, transiciones en el concepto de conflicto. Entonces, el punto de vista tradicional, que es el primero, el que se dio entre las décadas de 1930 y 1940, era que el conflicto era dañino y debía evitarse. Entonces, en el estudio del conflicto en aquella época, lo que se trataba era de ver qué actitudes eran las que provocaban el conflicto y por lo tanto se trataba de trabajar sobre esas actitudes como para prevenir el conflicto, ¿no? A ver, esto estaba extendidísimo y sigue estándolo. De hecho, una de las ideas fundamentales de la ideología globalista actual proviene de la paz perpetua de Kant. La paz perpetua, es decir, estar siempre en paz y sin que haya ningún conflicto de ningún lugar del planeta entre nadie. Claro, esta paz a mí me recuerda a los cementerios, ¿no? Pero bueno, esta es la idea, la ideología que había entonces, y es una ideología que, como ya digo, está totalmente superada a nivel organizacional, pero a nivel social y político parece que todavía no hemos llegado a esto. Entonces, este punto de vista de que todo conflicto es negativo, claro, ofrece un enfoque simple para observar el comportamiento. Claro, esto es una de las razones por las que ha llegado a nuestros días. Como ha de evitarse todo el conflicto, solo necesitamos dirigir nuestra atención a las causas y corregir lo que funcione mal para mejorar el desempeño del grupo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Pues que los estudios e investigaciones actuales aportan evidencias fuertes que ponen en duda este enfoque hacia la reducción que la reducción de conflictos aumenta el rendimiento. A veces el que haya conflicto aumenta el rendimiento. Yo me acuerdo que cuando estuvieron construyendo las Torres Petronas, vamos, vi un documental que decía, no sé si será verdad, entiendo que sí, pero al menos como ejemplo es bastante interesante, que pusieron a grupos de trabajadores de diferentes nacionalidades a construir cada una de las torres. O sea, no recuerdo si en una de las torres pusieron a obreros filipinos y, bueno, sabéis que las torres
Petronas están en Malasia, Kuala Lumpur, y entonces pues son dos y se construyeron pues muy rápidamente. Entonces lo que se hizo fue coger a personas, pues ya digo, no sé si eran de Filipinas, y se las pusieron a un montón de gente de Filipinas a construir una torre, y a gente, creo que era de Indonesia, estoy hablando de memoria, pero bueno, lo importante no es si era verdad o no, sino el ejemplo en sí, a personas que eran de Indonesia a construir la otra torre. ¿Qué pasó? Que se picaron entre ellos y al final al final terminaron la construcción enseguida, y lo hicieron bien, claro. ¿Por qué? Pues porque estaban en conflicto ambos. Ambos representaban un país y querían quedar por encima del otro. ¿Eso fue malo para la empresa? Todo lo contrario, fue fantástico. Si no hubiera habido ningún conflicto, probablemente la motivación habría sido muy inferior. Entonces, esto es un ejemplo, como tantos que se podrían poner, de que eso de que la ausencia de conflicto es bueno para la empresa, pues vamos a dejarlo. Si no hay ningún tipo de conflicto, puede ser que la motivación disminuya. Bueno, entonces, después de este punto de vista tradicional, surge el punto de vista de las relaciones humanas sobre el conflicto. Y esta lo que dice es pues lo que ya he apuntado antes, que el conflicto es algo inevitable. Lo que hay que hacer es aceptar el conflicto. No puede eliminarse el conflicto y hasta hay épocas en las que beneficia el desempeño de un grupo. Este enfoque dominó la teoría del conflicto desde final de la década de los 40 hasta la mitad de la década de los 70. Y a día de hoy lo que tenemos es el punto de vista interaccionista del conflicto, que va un paso más allá. Entonces lo que hace es promover el que haya conflictos. Es decir, de lo que se trata no es tanto de asumir que bueno, que es algo que total, que va a pasar y que a veces puede ser positivo. No. El conflicto tiene que promoverse siempre desde un control. Es decir, tenemos que poder promover el conflicto de forma que solo se materialicen aquellos elementos positivos para nuestra organización del conflicto y que los negativos no se materialicen. ¿Por qué? Pues porque se ha visto que el conflicto, si está bien gestionado, suele ser algo positivo. Es decir, es exactamente lo contrario a lo que decía el punto de vista tradicional. Y lo que dice aquí es eso, que un grupo armonioso, pacífico, tranquilo y cooperativo se vuelve estático, apático y sin responsabilidad ante el cambio y la innovación. Si la gente está lo suficientemente a gustito, pues no necesita cambiar. O sea, el cambio se produce a través de la resistencia que opone el entorno. Esto lo habéis visto incluso en el modelo de Piaget. Uno conoce el mundo a través de las resistencias que opone el mundo. Si uno no tiene ningún conflicto con el mundo, por así decirlo, pues uno no puede ni siquiera llegar a conocerlo, ¿no? Bueno, pues este es el punto de vista interaccionista del conflicto. Entonces, en algunas empresas lo que se hace es promover el conflicto. Y es lo que dice aquí. Se invita a los líderes del grupo a mantener un cierto nivel mínimo de conflicto, suficiente para que el grupo se conserve como viable, autocrítico y creativo. El punto de vista interaccionista no propone que todos los conflictos sean buenos, sino que hay algunos que apoyan las metas del grupo y mejoran el desempeño. Estas son las formas funcionales constructivas de conflictos. Es decir, esto es lo que hay que promover. Muy bien, pues ¿qué perspectivas teóricas hay sobre el conflicto? Una vez que hemos visto cómo ha ido cambiando la visión del conflicto, pues a nivel general podemos ver el conflicto desde 3 puntos de vista. Y en función de cuál sea nuestro enfoque, pues gestionaremos los conflictos de una forma o de otra. Esto que os voy a decir aquí del enfoque, esto ya también lo hemos visto en otros puntos y es básicamente la visión de que la ciencia establece modelos de realidad y los modelos son reducciones. Es decir, estamos hablando de una visión simplificada de la realidad. ¿Por qué? Pues porque tratar de contar toda la realidad, toda así con mayúsculas, pues eso no puede ser. Entonces hay que asumir un enfoque en el cual aceptamos sus limitaciones, pues porque nos conviene por el tipo de investigación o el tipo de intervención que tenemos que hacer. Entonces, en primer lugar, tenemos la perspectiva psicológica del conflicto. Entonces, claro, si es psicológico, estamos hablando de individuos, es decir, el conflicto a nivel individual. Estas aproximaciones teóricas atribuyen gran importancia a las características individuales en la gestión de conflicto. Por ejemplo,
desde el psicoanálisis. Aquí estamos hablando de un conflicto intraindividual o intrapsíquico, por ejemplo, entre el él y el superyo. Desde la aproximación psicoanalítica, el conflicto responde a la manifestación de impulsos endógenos. Es decir, dentro de la persona hay un conflicto. Y bueno, también se podría hablar de que podrían darse conflictos entre dos personas, pero básicamente esta perspectiva es, como dice el nombre, es psicológica, no es psicosocial. Entonces estamos hablando del individuo. Después de la perspectiva psicoanalítica tenemos la teoría del campo psicológico de Lewin, uno de los precursores de la psicología social, que es uno de los primeros que dijeron esto de que para entender la conducta hay que tener en cuenta las contribuciones genéticas, las contribuciones ambientales y la interacción entre ambas contribuciones. Bueno, pues lo que dice la teoría del campo psicológico es que la conducta individual debe considerarse desde el campo psicológico completo de la persona, incluyendo el contexto externo, es decir, básicamente lo que os acabo de decir. Hay que comprender las características, los rasgos psicológicos de las personas, pero que esos rasgos, claro, se dan en un contexto determinado. Es decir, esto es una perspectiva psicológica porque está centrada en el individuo, pero tiene ciertos elementos de perspectiva psicosocial, aunque no del todo porque hablamos del individuo. Desde esta perspectiva, si bien el conflicto es individual, ya no es intrapsíquico, es decir, ya no es de la persona consigo misma por sus pulsiones que entran en conflicto, sino que las fuerzas externas a la persona también afectan a la percepción del conflicto. Y por último, la teoría de la disonancia cognitiva de Festinger defiende que dos elementos están en disonancia si se da incompatibilidad en la ocurrencia de ambos de manera simultánea. Por ejemplo, podemos entrar en conflicto si queremos comprarnos un coche de tal marca de color rojo, llegamos a la tienda y resulta que ya no se hacen de color rojo y solo se hacen de color negro. Pues eso es un problema, porque queremos ese coche, pero ese coche ya no está. Sí está, pero ya no está de ese color, entonces una de dos. O asumimos que no queremos ese coche, o asumimos que en realidad el negro nos gusta más. Es decir, hay una sensación de disonancia, de malestar, porque hay una incompatibilidad, hay un conflicto. Cuando se produce esta disonancia, la persona tenderá a evitar o reducir dicha disonancia y por lo tanto a gestionar el conflicto. Esto es lo mismo que cuando una persona está muy convencida de alguna verdad ideológica, pues que su querido líder es lo mejor del mundo y tal, y se le confronta con evidencia empírica, objetiva y rigurosa que tira por tierra esa creencia, pues esa persona se va a sentir muy mal y por lo tanto o se va a tirar encima de quien le ha dicho que le ha transmitido esta evidencia como si fuera una mala persona, o sencillamente va a hacer como si no ha oído nada, etcétera. Que si es una persona muy abierta y muy racional y tal, pues a lo mejor cambia sus creencias, pero eso es casi lo menos probable que ocurra. Bueno, como podemos ver, estamos hablando de conflicto, pero claro, a un nivel personal, claro, es una perspectiva psicológica. No es esta la perspectiva más adecuada si lo que queremos es estudiar conflictos intergrupales o interorganizacionales. Y claro, en una organización pues hay que tener en cuenta, por ejemplo, los grupos, los equipos, etc. Pero bueno, esta es la primera de las perspectivas sobre el conflicto. En segundo lugar, tenemos la perspectiva sociológica. Esta es un poco la contraparte de la psicológica, porque lo que asume es la realidad social, pero sin elementos psicológicos. Desde la aproximación sociológica, desde una aproximación sociológica, se considera que el conflicto se estudia más allá del individuo, en el nivel de las estructuras y entidades sociales. Es decir, las interacciones que se producen en la sociedad responden a normas, dinámicas, inercias propias y el conflicto se entiende como un elemento más de dicha interacción. Es decir, estamos hablando de dinámicas de tipo social. No estamos teniendo en cuenta aspectos de tipo psicológico. Por ejemplo, el marxismo, la lucha de clases. No voy a entretenerme con esto, lo tenéis ahí, os lo leéis, pero vamos. Básicamente hay recursos limitados
y por lo tanto hay un conflicto social por esos recursos. Y luego está la perspectiva funcionalista, en la cual el sistema está integrado de partes que tienen cada una su función y este sistema trata como de adaptarse al medio, sería como un organismo. Entonces el sistema busca la integración y el equilibrio. Entonces lo que busca es ir armonizándose, ir tratando de solucionar los desequilibrios que se vayan produciendo dentro del sistema entre las diferentes partes. Es decir, se busca el equilibrio a través de la cooperación y el consenso. Se entendería que el conflicto describiría un mal funcionamiento de la organización de dicho sistema. Es decir, si hay conflicto es porque el sistema no está totalmente engrasado. Ahí hay que hacer algún arreglo, algún apaño para que el sistema vaya como, vamos, como un reloj. Bien, y en tercer y último lugar tenemos la perspectiva psicosocial, que es en la que nos moveríamos nosotros. Es una perspectiva que de alguna manera aúna las dos anteriores. Parte del individuo, de la psicología, de la experiencia psicológica del individuo, pero asume también los demás individuos y lo que es la estructura social en la que se encuentra el individuo. Entonces, desde esta perspectiva, pues estudia conjuntamente lo individual y lo social. Entonces, las personas perciben e interpretan la realidad en interacción con otros, llegándose a identificar pues a los otros como parte del mismo grupo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, desde esta perspectiva, el conflicto, como he dicho, surge en el ámbito individual, es decir, surge de lo psicológico, pero tomando en consideración el contexto social en el que tiene lugar. Y entonces aquí hay dos ejemplos que son como extremos. En primer lugar, tendríamos el interaccionismo simbólico, que esta es una perspectiva de conflicto basada más en lo psicológico, en lo interpretativo. Es decir, las personas no es que vean el mundo y ya, no ven el mundo tal y como es, esto ya lo hemos dicho nosotros en muchas ocasiones. Lo que hacemos es, sí, percibimos el mundo a través de los sentidos, pero percibimos una parte que luego es interpretada y filtrada y dotada de significado por cada uno de nosotros. Entonces, esos significados pueden ser compartidos, pero no necesariamente son totalmente compartidos por todo el mundo. Y claro, y aquí entraría no solo lo que significan las cosas o lo que significan los conceptos o lo que somos cada uno de nosotros, sino también el valor que le damos a las cosas, nuestros principios morales, nuestras ideologías, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que aquí de lo que estamos hablando es de un conflicto que se da porque no todos vemos el mundo de la misma manera ni le damos el mismo significado a todo, por así decirlo. Sería una perspectiva bastante psicológica, aunque obviamente psicosocial, porque estamos hablando de cómo podemos entrar en conflicto con otros debido a esa diferencia, ¿no? en esa interpretación de la propia realidad. Y luego tendríamos la teoría del intercambio social, que es bastante distinta, porque es mucho más, podríamos decir materialista, pero bueno, de un materialismo que tampoco es muy real. Pero básicamente, si la teoría del interaccionismo simbólico se basa en la interpretación que le dan las personas a las cosas, aquí se asume que el individuo no interpreta la realidad de una forma y otros de otra y no. Aquí de lo que se trata es de que los individuos son seres racionales, son seres que tienen metas y que tienen planes y programas para conseguir esas metas. Y entonces esos planes entran en conflicto con los planes de otras personas. Es decir, aquí estaríamos viendo al individuo desde este punto de vista propio de la teoría cognitiva, en el cual el individuo pues es más bien racional y bueno, y sabe lo que quiere, etcétera, etcétera. Es como el Homo economicus. Entonces esto es lo que dice aquí, que esta teoría tiene su origen en las perspectivas racionalistas y económicas. Entonces aquí cuando hablamos de conflicto, hablamos de un conflicto más basado en beneficios o servicios o productos, en deseos conscientes de las personas y a partir de aquí, pues en ver cómo se puede acordar
algo con los demás en este sentido. Obviamente estas dos perspectivas pues, pueden ser bastante complementarias, pero si tomamos cada una por separado, pues tienen sus limitaciones obvias. Bien, pues vamos a ver, ahora que hemos visto las perspectivas generales de cómo se puede ver el conflicto, vamos a ver dos teorías de conflicto. En primer lugar, vamos a ver el modelo general del conflicto de Thomas. Y este modelo es un modelo de tipo procesual. Dicho así muy resumidamente, básicamente este modelo lo que dice es que el conflicto pasa por unas etapas, cada una de estas etapas tiene ciertos condicionantes y además cada etapa condiciona a la siguiente. Es decir, estamos hablando de un modelo lineal en el cual las etapas no interaccionan entre sí. Esto, como os acordaréis, que esto tiene que ver con lo que era el funcionamiento de los equipos. Acordaros de que había primero modelos muy lineales, que no eran interaccionistas, y luego ya empezaba a haber modelos que asumían que las diferentes etapas del proceso interaccionaban entre sí. Bueno, pues aquí pues pasa un poco lo mismo. Este es un modelo no interaccionista, es decir, hay una serie de etapas y se pasa por todas ellas en ese orden y ya está, y cada una influye en la siguiente. Estas etapas son las siguientes. Bueno, no son etapas, son elementos, pero que de alguna forma producen ciertas etapas, dicho de otra manera, que tienen que darse en este orden y por lo tanto pues el proceso del conflicto se produce de esta manera y no de otra, o sea, por etapas, que están relacionadas con cada uno de estos elementos. Entonces, en primer lugar tenemos la consciencia. Es decir, para que surja el conflicto, una de las partes, o bueno, las partes tienen que ser conscientes de que con el conflicto la otra parte tiene algo que perder. Tiene que haber esa consciencia. Si no hay esa percepción, pues no hay conflicto. Esto es lo que hemos dicho antes. A partir de esa consciencia, pues se producen pensamientos y emociones respecto a esta problemática. Se interpreta la realidad que desarrolla cada parte en términos cognitivo-emocionales. Una vez que ya se han producido estos pensamientos, emociones, etc., entonces ya se producen las intenciones generales. Intenciones generales pues incluyen pues, intenciones conductuales, metas específicas, etc., de cada una de las partes. Y entonces pues se van a empezar a formar pues estilos, estrategias, etc., ¿vale? En función del tipo de situación. Y después ya tenemos la conducta. Es decir, una parte efectúa una conducta que es respondida por la otra parte y a su vez esa conducta es respondida por la primera parte, etc. Es decir, se va conformando un proceso dinámico de conflicto. Entonces, repito, primero tiene que haber una conciencia del conflicto, después una producción a partir de ahí de pensamientos, emociones, etcétera, que lo que van a dar lugar es a la creación de ciertas intenciones, estrategias, conductas, planificaciones, etcétera, que van a dar lugar, en último término, a la conducta observable. Este es el modelo de Thomas. ¿Qué limitaciones tiene? Pues las que os podéis imaginar desde el principio. Primero, es un modelo, bueno, pues como todo modelo, pues muy reduccionista. Entonces, la relación causal no tiene que darse así. Por ejemplo, la consciencia, eso de que aparezca en primer lugar, pues es discutible. A lo mejor en primer lugar lo que aparecen son las emociones. Tú sientes un malestar, pero todavía no te ha llegado la consciencia. Entonces, finalmente produces una serie de pensamientos y entonces te das cuenta, ¿no?, de lo que está pasando. Podría ser así. Y en segundo lugar, dentro de la secuencia de episodios, no se asume que los episodios pueden interaccionar entre sí. Esto es lo que he dicho antes. Es decir, es un modelo no interaccionista. Y esos episodios podrían interaccionar entre sí.
el hecho de la conducta, pues puede interaccionar con los pensamientos y emociones que hayas producido. Y eso a su vez puede de alguna manera modular tus estrategias, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en segundo lugar tenemos el modelo de escalamiento del conflicto de Van der Vliert. Para este modelo, las condiciones previas y los asuntos conflictivos forman parte de los determinantes potenciales del conflicto. Aquí de lo que estamos hablando es de los determinantes del conflicto, de lo que puede producir conflicto. ¿Y esto qué es? Pues los asuntos conflictivos, es decir, lo que todos entendemos como lo que puede provocar el conflicto, diferencias de intereses, incompatibilidades, etcétera, pero también, y esto a lo mejor es un poquito más interesante, condiciones previas, es decir, hay veces que hay un caldo de cultivo que facilita que esta serie de conflictos se den. Por ejemplo, la propia dinámica organizacional, si ya hay cierta animosidad previa, si ya hay cierta rivalidad entre grupos, etcétera, etcétera. O sea, esto es un elemento de este modelo muy interesante y que no recogía el modelo de Thomas. El modelo señala que las conductas pueden generar la intensificación o debilitación del conflicto. Entonces, otra cosa que aporta este modelo que no tenía en cuenta el otro, el de Thomas, es que, claro, la conducta, pues sí se da, pero claro, no todas las conductas son iguales ni conducen a lo mismo en el conflicto. Entonces, este modelo diferencia entre conductas desescalativas y conductas escalativas. Es decir, hay conductas que están pensadas para mantener el conflicto, para aumentar su intensidad, y hay otras conductas que están pensadas para disminuir la intensidad del conflicto o para tratar de darle algún tipo de solución. Las consecuencias que tienen estas conductas pueden ser directas o indirectas. Directas, pues sobre el conflicto, obviamente, pues pueden reducir el conflicto o no. Y luego conductas tanto escalativas como desescalativas pueden tener consecuencias pero indirectas. ¿Cómo sería el influir en sentimientos positivos o modificar situaciones antecedentes? Es decir, que tú generes conductas desescalativas no solamente puede producir una solución al conflicto, sino que también está sentando las bases para una mejor relación futura. Es decir, no es algo que influya sobre este conflicto directamente, sino que también tiene consecuencias indirectas o secundarias que pueden afectar a la relación dentro de la organización de cara al futuro. Bien, pues vamos con el punto 5, aspectos funcionales y disfuncionales del conflicto. Aquí volvemos un poco a lo que dijimos al principio de este epígrafe, que aunque al principio en los primeros modelos sobre el conflicto se había visto el conflicto como algo básicamente negativo, a lo que se ha ido tendiendo es a poner en valor los aspectos positivos del conflicto. Primero se vio el conflicto como algo inevitable, y después ya no solo como algo que posiblemente siempre se vaya a dar, sino que en muchas ocasiones puede ser positivo y hasta conveniente. Entonces, ¿qué aspectos funcionales podemos encontrar? Bueno, esto lo vamos a ver por encima y no voy a leerlos todos, pero básicamente, como podéis ver ahí, el conflicto puede dinamizar mucho el grupo. Es decir, puede aclarar muchas posturas, puede sacar mucho que está ahí por debajo, acaba con temas muy negativos como la espiral del silencio o el pensamiento grupal. Si lo que se hace es promover las diferencias de opinión, pues obviamente no vamos a caer en el pensamiento de grupo. Es decir, no va a pasar esto que visteis en Psicología de los Grupos, que de repente en un grupo todo el mundo se toma conjuntamente una decisión estúpida porque nadie se le ocurre disentir porque no es lo adecuado o nadie se atreve, o la gente tiene la idea de que disentir es algo que va en contra del grupo y que es malo, etcétera, etcétera, etcétera. No. Si se promueve el conflicto, lo que se hace es promover la innovación, el dinamismo, el adaptarse a las nuevas circunstancias, a que se tomen decisiones correctas, etcétera, etcétera, etcétera. Y además
si se gestionan bien, pues puede aumentar la cohesión interna. Si al final el conflicto, la gente ha podido expresarse, ha podido expresar sus inquietudes y estas inquietudes han sido escuchadas y han sido tenidas en cuenta, lo que va a pasar es que aumentará la cohesión. La gente se sentirá mejor que antes. Pero obviamente el conflicto tiene aspectos negativos, porque si no, nunca hubiera tenido esta mala fama. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues el problema es que si los conflictos no se gestionan bien, si aumentan demasiado su intensidad, si no se solucionan convenientemente, etcétera, pues claro, hay ciertos elementos negativos, por así decirlo, del conflicto, pero que no van a dar lugar a nada positivo después y se van a quedar ahí. Por ejemplo, los sentimientos de tensión, hostilidad, frustración, estrés, el empeoramiento de la comunicación, que unas personas se eviten a otras. Y obviamente esto lo que va a hacer es que, por ejemplo, la información fluya mucho peor desde unos componentes a otros de la organización. La energía pues acaba enfocándose hacia aspectos que no son en los que se tendría que enfocar. Como se suele decir, hay gran parte de la energía que se pierde en rozamiento interno. Las personas no están centradas en sacar adelante su trabajo, sino en sacar adelante, pues en salir victoriosos, por así decirlo, en fastidiar a los del otro grupo, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto tiene que ver con, no sé si os acordáis, una de las estructuras que vimos en el tema 2 era la estructura política, la estructura organizacional política, que era la que se creaba cuando había una serie de conflictos internos que acababan conformando grupos de poder enfrentados entre sí, cuya existencia, por así decirlo, o cuya relevancia en el funcionamiento del día a día de la organización eran más importantes, se convertían en más importantes que los propios componentes de la estructura formal de la organización. ¿Y cuál es el problema? Que si eso no se gestiona bien, eso puede incluso atentar contra la propia supervivencia de la organización. O sea que claro que el conflicto puede ser algo muy negativo si no se gestiona bien, pero claro, la idea es crear conflictos que sean funcionales, es decir, saber gestionar el conflicto, porque si asumimos que siempre se va a dar, bueno, pues en lugar de esperar a que se dé y evitarlo y no sé, y estar como con miedo a lo que pueda pasar, no, vamos a favorecer, vamos a hacer que salgan esos problemas, pero de forma controlada. ¿Por qué? Pues porque en el mundo actual, además, ese quedarse en los laureles, ese falso armonicismo de no, aquí no pasa nada, aquí no hay ningún problema porque todo el mundo se calla la boca, eso al final no funciona, y menos en una sociedad como la actual, globalizada, cada vez más competitiva, etcétera. Entonces es lo que dice aquí, las organizaciones que no estimulen y apoyen el disenso tal vez amenacen su propia supervivencia. Entonces, hay algunos ejemplos interesantes de esto, de cómo favorecer el conflicto funcional, y algunos, pues no sé, tal vez os sorprendan, porque ahora ya son muy cotidianos, pero son bastante modernos. O sea, hace 20 años no existían. Por ejemplo, los sistemas de evaluación del profesorado, los cuestionarios de final de curso que se le ofrece a los estudiantes. Eso está relacionado con esto que estamos viendo. ¿Por qué? Porque se le dice a los estudiantes que de alguna manera están por debajo en la jerarquía del poder dentro del aula, que critiquen al profesor. Entonces, si todos los alumnos participan, pues esto puede ser tremendamente beneficioso para todos. Primero para los alumnos, porque si el profesor ha hecho algo, ciertas formas de dar clase o de evaluar o de lo que sea, no han sido positivas para la mayoría del alumnado, primero, si el alumnado lo dice y participan todos, es muy probable que ese profesor no lo vuelva a hacer. Segundo, el profesor se entera de que eso no ha gustado. Y tercero, también se entera la dirección. Entonces, si todos los alumnos participan, eso puede ser muy positivo. Claro, ¿cuál es el problema?
pues que si participan los 4 que no les ha gustado, eso no es informativo. Si participan los 4 que sí les ha gustado, tampoco es informativo. O sea, lo suyo es que participe todo el mundo para que se vea a quién le ha gustado, a qué porcentaje le ha gustado, a qué porcentaje no y a qué porcentaje le ha dado igual. O sea, esos 3 grupos son importantes. Bueno, pues ese sería un ejemplo, pero hay muchos más. Por ejemplo, en ciertas empresas se favorece, pues eso, que se ponga en duda a las decisiones de los superiores, pero no al final del curso, sino en el día a día. Y eso puede ser positivo, como digo, si se gestiona bien, eso puede ser bastante positivo, porque obviamente el hecho de que alguien esté en una posición de poder o de liderazgo no quiere decir que se entere del 100% y que sea infalible. Si tienes a 10 en tu grupo y tú eres el coordinador, pues entre esos 10 seguro que hay alguien que se da cuenta de algo de lo que tú no te has dado cuenta. O sea que es bueno favorecer que las personas expresen sus reservas, públicamente además. Y por último, hay algo que ya se hacía en la Grecia clásica y que se hace ahora en algunas empresas, que es contratar a alguien para que haga de abogado del diablo. Es decir, si hay que tomar una decisión respecto a algo y parece que todos estamos demasiado de acuerdo en lo mismo, pues por si acaso vamos a hacer que uno de nosotros sea el abogado del diablo, es decir, se empolle bien todas las razones por las cuales nosotros estaríamos equivocados, o sea, todas las razones que apoyarían la opinión contraria a la que todos nosotros tenemos. Eso también puede ser muy necesario. ¿Para qué? Pues lo que he dicho antes, para desactivar el pensamiento de grupo. En muchas ocasiones estamos tan imbuidos en el consenso, ¿no? El consenso entre comillas, que ahora es visto como algo maravilloso, que todo el mundo, el 100%, esté de acuerdo en absolutamente todo. Pues no, es exactamente lo contrario. Si todo el mundo está de acuerdo en algo, es que algo falla, porque no tiene sentido. Entonces, es bueno tener siempre a alguien, aunque sea contratado, para que haga de Pepito Grillo, para que haga de abogado del diablo, es decir, para que diga claramente en qué puntos nos estamos equivocando todos. Bien, pues vamos con el punto 6, tipos de conflicto. Aquí vamos a ir bastante rápidos, porque básicamente es enumerar pues los tipos de conflicto que se pueden dar en función de una serie de criterios. Entonces, en primer lugar, según el nivel de análisis en el que se encuentra el conflicto. Pues acordaros, 3 niveles de análisis: individuo, grupo, organización. Bueno, pues el conflicto puede ser intrapersonal del individuo consigo mismo, de individuos con otros, interpersonal, respecto a los grupos lo mismo, intragrupal, intergrupal, y respecto a las organizaciones lo mismo, intraorganizativo, interorganizativo. Bueno, os lo leéis, pero vamos, yo creo que es bastante obvio que es cada cosa. En segundo lugar, también se pueden clasificar los conflictos según el alcance de los efectos del conflicto. Entonces, si estamos hablando de un conflicto que tiene que ver con las relaciones entre las personas o con el cómo se estructura la propia organización. Conflicto de relación sería aquel que tiene que ver con las relaciones entre las personas, individuos, grupos, etcétera, pero no tendría que ver pues con estructuras ni nada de esto. Sin embargo, el conflicto estratégico es lo contrario. Nos podemos llevar muy bien y estar todos muy bien los unos con los otros, pero no estar de acuerdo con cierta distribución de poder o de recursos o de lo que sea. Ejemplo, tenemos una estructura burocrática profesionalizada en la cual los profesionales no tienen acceso a ningún elemento de la tecnoestructura. Entonces pueden presentar un conflicto ante la cual protesten porque consideran que parte de la tecnoestructura, parte de las atribuciones de la tecnoestructura la tendrían que tener ellos. Por ejemplo, eso sería un ejemplo de conflicto estratégico. Tercer lugar, podríamos clasificar los conflictos según los efectos del conflicto. Entonces tenemos conflictos constructivos y destructivos. Los constructivos son satisfactorios para todo el mundo y los destructivos solo para una de las partes. Esto es importante, ¿eh? No decimos destructivos que son destructivos en general, no. Que no favorecen a todo el mundo. Eso es destructivo.
Bien, según el contenido del conflicto, pueden ser conflictos de objetivos o intereses, que serían un poco más, pues eso, objetivos, como su propio nombre indica. Luego pueden ser conflictos de juicio u opinión o conflictos normativos o de valores. Nuevamente, ahí tenéis la explicación, yo creo que es bastante claro. Objetivos o de intereses son más bien materiales, de juicio u opinión pueden ser referidos a qué hacer, a qué decisión tomar, y conflictos normativos o de valores, pues obviamente ya ahí tocamos temas de tipo pues casi moral. A continuación podemos diferenciar los tipos de conflictos según la naturaleza del contenido del conflicto. Entonces tendríamos en primer lugar un conflicto de relación. Aquí este tipo de conflicto se refiere a disputas relacionadas con cuestiones y valores de las personas. Es decir, como podéis ver, en función de cómo se clasifiquen los conflictos, pues algunas de estas clasificaciones pueden estar solapadas. Por ejemplo, esto de conflicto de relación, pues tiene que ver con las relaciones que hemos hablado antes, puede tener que ver con los conflictos de valores, etcétera. Digamos que tomado en conjunto la clasificación es diferente. Pero bueno, conflicto de relación. Esto habla de relación pero a un nivel general, es decir, de todo lo que tiene que ver con las diferencias entre las personas. Es decir, cuestiones, valores, etcétera, identidades. Este tipo de conflictos suelen ser disfuncionales. ¿Por qué? Porque aquí hay poco que cambiar, es decir, hay poco que solucionar. Si hay un conflicto de valores entre dos personas, es muy difícil solucionar eso, claro, porque no vas a decirle a una de las personas que cambie sus valores. Entonces, estos suelen ser conflictos complicados. Generalmente se solucionan cortando la relación, pero si estamos hablando de una organización y estas dos personas tienen que trabajar, bueno, pues habrá que intentar que dicho conflicto afecte, se pueda aparcar y separar lo que es la labor, el trabajo de dicho conflicto. Pero como dice aquí, es bastante complicado. Sin embargo, tenemos el conflicto de tarea, que tiene que ver con las actividades laborales. Este no es tan problemático. Y el del proceso. Es decir, por un lado, hablamos de la tarea, de lo que se hace, y por otro lado es el cómo se hacen las cosas. O sea, estos dos estarían relacionados. Los conflictos de proceso de baja intensidad y los de tarea de intensidad baja moderada son funcionales. Es decir, los de relación no, pero los de tarea y proceso sí serían funcionales. Pueden pues, sacar problemas que estaban ahí latentes y mejorar la relación y el rendimiento a posteriori. Para que el conflicto de proceso sea productivo debe mantenerse bajo. Los argumentos intensos sobre quién debería hacer qué se vuelven disfuncionales cuando generan incertidumbre en los roles de tarea, incrementan el tiempo para terminarla y llevan a que los miembros trabajen con propósitos superpuestos. Efectivamente, esto está relacionado con el estrés de rol que vimos. Si no está claro qué tarea tengo que realizar, si no está claro cómo tengo que realizar la tarea, esto puede ser problemático. Es decir, si hay algún tipo de conflicto al respecto, debería ser de baja intensidad y debería tratar de solucionarse. Si se hace bien puede ser funcional, pero si no puede ser un problema de cara al propio desempeño. Bien, y vamos con la última parte, con el último punto de este vídeo, que es el referido a las fases del conflicto. Para entender el conflicto hay que tener en cuenta las fases previas al conflicto, las fases del conflicto propiamente dicho y las fases posteriores al conflicto. Dentro de las fases previas tenemos las situaciones antecedentes, es decir, todo aquello que puede provocar potencialmente un conflicto, pero a lo mejor no se ha llegado a esa percepción necesaria para que se produzca. Por ejemplo, un reparto desigual de recursos, diferentes identidades, diferentes ideologías, diferentes sesgos, diferentes formas de ver las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, situaciones que pueden favorecer la creación del conflicto, pero que todavía eso no se ha dado. Y en segundo lugar, también hay que tener en consideración ciertos conflictos latentes, es decir,
hay una cierta conciencia de que hay un conflicto, a lo mejor hay algún tipo de conflicto que no se ha solucionado, pero que tiene una intensidad muy muy baja y parece que todo funciona como si nada, pero que está ahí. Entonces, tanto las situaciones antecedentes como el conflicto latente a veces solo necesitan un evento que ocurra para que el conflicto se dispare. Entonces, dentro de las fases del conflicto propiamente dichas, tenemos la fase de intensificación escalada, que es, por así decirlo, comienza el conflicto y se dispara. Aquí, bueno, tenéis ahí escrito bastante, lo leéis con tranquilidad. Básicamente, este es el momento en el que, si se gestiona bien, se puede conseguir un conflicto funcional. Si no se gestiona bien, pues esto se puede subir mucho de intensidad y convertirse en algo más bien disfuncional. Pero aquí pues se crean pues ciertos problemas, enfrentamientos, sesgos, filtros de información, etcétera, 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 etcétera. O sea, aquí es cuando el conflicto se va como creciendo, creciendo y creciendo y creciendo hasta que se llega a la fase de estancamiento, en el que ya el conflicto no puede crecer más. Tiene lugar cuando los costes de mantener el escalamiento dejan de ser asumibles. Se da una pérdida de apoyo social y se produce una pérdida de los recursos necesarios para continuar en una fase de escalamiento. Esto, pues, se me ocurren muchos ejemplos. Por ejemplo, en una huelga. La huelga va escalando, 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 va afectando incluso a los servicios mínimos del servicio que sea, pues por ejemplo ahora estoy pensando en conductores de trenes, pero vamos, que pueden ser también pues agricultores que acaban cortando carreteras o lo que sea. Vamos, esto es pues, ejemplos que se pueden poner. Pero llega un momento en el que hay un estancamiento, es decir, ya no puede ir a más, y si no se están consiguiendo objetivos, pues la cosa se queda ahí. Ya no puede ir a más porque se pierde apoyo social, porque ya los recursos van escaseando, etcétera, etcétera, etcétera. También puede pasar en un conflicto, yo que sé, organizacional más pequeño o familiar o del tipo que sea, que el conflicto se estanque básicamente por una cuestión de agotamiento emocional. Llega un momento en el que el conflicto es algo que desgasta mucho. Y a partir de aquí, pues ya se pasa a la fase de descenso. Se inicia con un incremento de la comunicación y el contacto hacia la búsqueda de puntos menores en los que se puede llegar a acuerdos para, desde estos, progresar. Es decir, es el punto a partir del cual ya estamos pensando en solucionar esto. Ya todos estamos más bien cansados del conflicto, queremos solucionar esto, entonces vamos a ver si podemos empezar desde algo pequeño, como para explicitar que efectivamente todos queremos acabar con esto y a partir de ahí pues continuar. Se requiere conseguir confianza y credibilidad de la otra parte a través de la realización de procesos de acuerdo anunciadas, claras y verificables. Y después de esto ya estaríamos en las fases posteriores al conflicto. Entonces, aquí no hay nombres propiamente dichos de fases que se llamen de ninguna manera, pero sí hay que hablar de esto. ¿Por qué? Porque una vez que el conflicto se termina, hay que asegurarse de que no se ha terminado en falso. Es decir, el conflicto a veces no se ha terminado, porque no se puede terminar. A veces lo que hay que hacer es llegar a un punto de control, de forma que quede, pues eso, el conflicto latente del que hemos hablado antes. En ocasiones no es posible solucionar así absolutamente el conflicto. Por ejemplo, en los conflictos de relaciones que hemos visto. Si hay una diferencia en valores, eso no se puede solucionar en sí, pero se puede controlar. Se puede disminuir la intensidad hasta un punto en el que ya no sea dañino para la organización, etcétera, etcétera. El resultado de esta fase sienta las bases para una ruptura o fortalecimiento de las relaciones y una situación que puede dificultar o facilitar la aparición de nuevos conflictos en el futuro. Es decir, que una vez que se ha llegado a un acuerdo, hay que asegurarse de que todos nos hemos quedado más o menos contentos, satisfechos y tranquilos. ¿Por qué? Porque si no, esto no ha acabado, obviamente. Esto acabará volviendo a aparecer en el futuro, y si no se ha solucionado bien, al final no es una solución, porque la relación entre las personas se habrá deteriorado, etcétera, etcétera. O sea que esta fase posterior al conflicto es bastante importante de cara al futuro. Muy bien, pues con esto terminamos y nos vemos en el último vídeo de este tema.
Muchas gracias y hasta la próxima.